De nuevo con ustedes, soberanos reyes y reinas del universo. Por acá, una vez más, felices y contentos de continuar con este proyecto en desarrollo, con esta gigantesca responsabilidad que se nos ha confiado como asignación y tarea divina desde la eternidad a través de este proyecto llamado Cápsulas del Reino, que sale a usted, sale a la luz de todos y cada uno de los seres humanos que hacen vida en el planeta a través de este su canal Tecnologías Divinas por YouTube. Ahí nos puede ubicar en YouTube y puede tener acceso a todas estas cápsulas que son contenidos de 15 o 20 minutos de entendimiento, de análisis, de estudio, ¿ok? Y se hace pues con la mejor intención, se hace en amor y se contribuye para que la humanidad, a los que tengan a bien acercarse al canal, puedan recibir un baño de luz en su entendimiento y puedan salir de tantos problemas, de tanta incertidumbre, de tanta oscuridad y tinieblas que la ignorancia ha traído al ser humano, y poder tener un horizonte mucho más claro, mejor divisado, para emprender cada quien dentro de su propósito, su asignación y destino divino. Ok, estamos hablando, hoy estaremos cubriendo la segunda y última cápsula del tema el Apocalipsis de Cristo. Cubrimos ya la primera cápsula y pues lo haremos o tendremos hoy la segunda para culminar con esta serie de estudios. Muy bien, el Apocalipsis de Cristo. Yo quiero que usted juntamente conmigo lea una escritura. En la primera cápsula leímos Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que de entrada o de inicio nos revela el contenido, o nos reveló el contenido del libro. Ahora, en esta segunda cápsula yo quiero que usted vaya a Gálatas capítulo 1 y vamos a ver pues otros aspectos interesantes sobre lo que es el Apocalipsis de Cristo. Gálatas capítulo 1 versículo 11 y 12. Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nuevamente la palabra Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Muy importante. En la primera cápsula de este tema pudimos analizar a la luz del texto original lo que el término en sí implica o significa, y constatamos de que su significado, su connotación es descubrir y revelar, entendiéndose que cuando algo necesita ser descubierto, necesita ser revelado, es por causa de que está oculto o escondido o encubierto en algún lugar, y la intención es ponerlo al descubierto, sacarlo a la luz, que es igual a revelarlo, que sea visto, entendido por todos. Ya vimos además de que ese lugar, vamos a llamarlo así, donde Cristo, que era el objeto a ser revelado, estuvo oculto, encubierto, con su presencia, es decir, su presencia estuvo
oculta, encubierta en la iglesia. Y es obvio porque cuando Cristo regresó el día del Pentecostés en el Espíritu, Cristo entró en los 120 que estaban en ese lugar, intercediendo, orando, adorando, hasta que ese momento apoteósico, ese momento grandioso tomó lugar. Cristo apareció en el Espíritu, entró en cada uno de los miembros que a la postre serían su cuerpo. ¿Para qué? Para comenzar desde el espíritu del hombre, desde el corazón mismo del hombre, a evolucionar, a crecer en una estatura, en una medida, en una plenitud que no era otra que la del varón perfecto. A eso pues, a esa presencia fue la que estudiamos como la parusía de Cristo, y ahora estamos estudiando la revelación de esa parusía o esa presencia que estaba oculta en la iglesia, estuvo escondida en la iglesia y se reveló, que es el propósito del libro de Apocalipsis, que dicho sea de paso, Apocalipsis quiere decir revelaciones. Todas las revelaciones que Cristo tuvo durante el primer siglo, descritas a través de símbolos, señales, fotografías, contenidas en el mismo libro. Ahora, esa revelación de Cristo tenía dos facetas. Tuvo dos facetas importantes a considerar si de entender el libro se trata. Y de esta manera poder evolucionar a otro nivel, a otra frecuencia y sintonía en cuanto a la gloria que hoy nos asiste y no quedarnos en una etapa consumada de la historia, que es el problema, es el error que muchos cometen hoy por hoy. Fíjate, cuando tú analizas, y permíteme abrir un paréntesis y hablar un tanto, dibujarte un tanto de lo que se ha dicho con respecto a la revelación de Cristo. ¿Qué ha dicho la religión? ¿Qué han dicho los sistemas religiosos? ¿Qué han dicho con respecto a la revelación o el apocalipsis de Cristo? Bueno, han dicho de que Cristo ha de revelarse desde un lugar físico llamado cielo, allá arriba, eso que está sobre tu cabeza. Desde ese lugar Cristo ha de revelarse, ha de venir primeramente en su primer descenso, viene, se lleva a la iglesia, la arrebata, la lleva al cielo, para que no sea aquí maltratada en la gran tribulación y por el anticristo. Y finalmente, cuando se cumplen una serie de acontecimientos según el sistema dispensacional, totalmente errado, por supuesto, no solamente errado, totalmente obsoleto y arcaico, además de invertebrado, es retrógrado y es un sistema que yo le llamaría un sistema fosilizado, un sistema que solo tiene aplicación en un Jurassic Park espiritual. Sin embargo, no tiene pero ningún sentido, no tiene ninguna relación ni asociación con las Escrituras. Es una total y absoluta tergiversación de los temas bíblicos. Y eso es lo que se ha dicho, eso es lo que se enseña desde los púlpitos de lo que hoy se conocen como iglesias, que no lo son. Eso es lo que se enseña, se estudia desde las grandes universidades teológicas cristianas, institutos teológicos, escuelas de ministerios, incluso librerías plagadas de literaturas con este engaño, con esta falsedad. Las redes sociales invadidas por la religión bombardeando estos temas que
realmente no tienen ningún sentido y coherencia con las Escrituras, considerándola dentro de su contexto, sin tomar en cuenta lo desfasado y retrógrado que son estos temas o este sistema, por causa de que la Biblia es un libro consumado, un libro cumplido con un historial, una data histórica de más de 2000 años. Y gracias al Eterno por ponernos esto al descubierto, por revelarnos esto a nuestro entendimiento y poder trascender a una plataforma mucho más profunda y gloriosa como la que hoy pues vivimos, en lo que hemos aprendido a ser relativos a los días de nuestras vidas, de nuestro diario, y no relativos a las vidas y a los tiempos que les tocó vivir a otros en otrora. Eso pues quería hacerle un análisis y mencionártelo en esta parte del estudio. Dos facetas tuvo el Apocalipsis de Cristo durante el primer siglo, porque en lo otro que hay que hacer un énfasis es que todo esto se llevó a efecto, se llevó a cabo, se llevó a cumplimiento y consumación durante el primer siglo. Ok, la primera fase tenía que ver con que Jesucristo tenía que ser revelado internamente en el individuo. Es decir, el individuo tenía que tener un entendimiento iluminado, los ojos de su entendimiento tenían que ser abiertos a la realidad de esa unión que existía en ellos, de esa presencia, de esa parucía que 24 horas al día estaba gestándose en su espíritu, fundida con su espíritu en su corazón, y que estaba evolucionando en una estatura, en una medida, en una plenitud que se conoció como la del varón perfecto. Esto se estaba llevando a cabo y se llevó a cumplimiento, se llevó a consumación, se llevó a efectos durante el primer siglo. Y eso hay que hacerle ese énfasis. Entonces, una vez de que el individuo tenía este entendimiento de que él no era un simple cristiano, de que él no era un simple creyente, no era un simple llamado lo del camino, sino que era un miembro del cuerpo de Cristo, de quien Cristo era la cabeza, como el Verbo de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La primera fase de esta revelación tenía que ver justamente con eso, con que el individuo, el hombre o la mujer que conformaba el cuerpo de Cristo, despertaba la realidad de lo que en lo que su interior había, y que él o ella eran parte esencial, sustancial y de vida de lo que Cristo era. En otras palabras, estamos hablando de una visión corporativa. Estamos hablando de que cuando Pablo hablaba, basado en esta visión, basado en esta faceta de esta revelación, en su primera fase, cuando Pablo habló de la iglesia durante el primer siglo, Pablo estaba hablando de Cristo. Cada vez que Pablo habló en sus escritos de Cristo como la cabeza, estaba hablando de la iglesia porque era su cuerpo. En otras palabras, la culminación de esa revelación en su primera fase dentro del interior del hombre era entender de que él era Cristo, o que ella eran Cristo y no unos simples cristianos, no unos simples
creyentes, no unos simples discípulos. Eran Cristo en esencia, eran Cristo en sustancia, porque eran parte de su ser, porque eran su cuerpo. Y esto es importante saberlo, claro que sí. Ahora fíjate, la segunda fase de esta revelación era o fue exteriorizar en una vida, en una manifestación de vida, en un estilo de vida a Cristo para que fuese leído por una vida, fuese entendido por medio de una vida por quienes estaban afuera, aún con sus entendimientos entenebrecidos. Ahora vas a entender por qué Pablo dijo en los Gálatas, capítulo 2, verso 20, cuando dijo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, en ese cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjate que Pablo reconoce de forma contundente de que Cristo comenzó a vivir su vida a través de la de él. Eso fue la visión que la gracia mostró. Pero nosotros entendemos ahora con toda claridad que Pablo era Cristo. Pablo revela a Cristo. Pablo se convierte en un apocalipsis de Cristo porque él era Cristo. No porque lo contenía simplemente, sino porque eran el mismo, en sustancia, vida, esencia. No eran dos, eran uno. El mismo Pablo lo dijo, el que se une al Señor, un espíritu es con él. En Efesios capítulo 4, cuando Pablo habla de aguardar la unidad del Espíritu, Pablo habla de un Señor, de una fe, de un Espíritu, de un Dios, de un cuerpo. Uno. Pablo reveló a Cristo a través de su vida física, a través de sus acciones, a través de un estilo de vida, simple y llanamente porque Cristo era Pablo y Pablo era Cristo. No hay otra razón. Ahora fíjate, otro pasaje mucho más profundo del apóstol se encuentra en Filipenses capítulo 4, y yo te voy a invitar a que vayas allá conmigo y te mostraré algo allí que es impresionante lo que el apóstol dijo. Como revelación fue la revelación del apóstol Pablo, es decir, la forma como reveló a Cristo en el entendido que él era Cristo. Fíjate cómo caracteriza Pablo, de qué manera Pablo puede exhortar, puede contagiar a sus seguidores, a sus audiencias, a sus fans, con estas expresiones. Fíjate lo que el apóstol dice. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Note lo que dijo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nota cómo el apóstol se atreve con esa contundencia a afirmar de que todo lo que salió de él, a manera de palabras, de acciones, de obra, todo lo que recibieron de él, lo que oyeron, vieron, creyeron, eso mismo iba a ser impartido, iba a ser transferido al entendimiento del ser humano, de su seguidor, de su audiencia, para que el mismo ciclo se cumpliese en sus seguidores, en sus audiencias, y estos hicieran lo propio, manifestaran esa vida, manifestaran ese ser que no era otro que Cristo, que eran ellos mismos, en un estilo de vida.
wow, decir lo que recibieron, lo que vieron, lo que oyeron y lo que creyeron en mí, eso mismo hagan y el Dios de paz estará con ustedes. Tremenda declaración, tremendo decreto divino. Bueno, amados reyes y reinas, el tiempo que queda es para darles las gracias por estar allí y les invito a estar atentos para la próxima entrega del nuevo tema que tendremos en esta serie de estudios. Tengan todos una feliz y bendecida tarde. Será hasta la próxima.